vamos a hablar acerca del tema de la guerra espiritual. Es una cosa que bien sabemos y conocemos todas, pero que muchas, por desconocimiento o por miedo, no nos hemos adentrado. El tema de la guerra espiritual es un tema muy serio. ¿Por qué? Porque nosotros, al entregarle nuestra vida a Jesucristo, nosotros entramos en conflicto con el reino de las tinieblas. Porque el enemigo no quiere perder ninguna alma. ¿Por qué? Porque nosotros, antes de haber estado con Dios, de haber tomado la decisión de estar con Dios, éramos del enemigo y le pertenecíamos al enemigo. ¿Qué pasa? Que a raíz de que tú tomas la decisión y la determinación de cambiar tu vida, de darle tu vida a Cristo, el enemigo entra en oposición contigo y hace que tú estés mal, que te sientas mal, que tengas más problemas, que todo te salga peor, o sea, el estar con Dios no quiere decir que vaya a ver la vida color de rosa, no. El estar con Dios es que cuando tú tengas problemas, cuando tú tengas luchas, tú tienes y sabes a quién tienes, que es a Jesucristo de tu lado. Entonces, el enemigo siempre va a querer oponerse, el enemigo siempre va a querer hacer lo imposible para que tú retrocedas y para que tú vuelvas tu vida antigua y para que tú vuelvas a ser desdichado y para que tu alma se pierda, porque esa es la verdadera realidad, que tu alma se pierde. Una de las cosas que tenemos que tener claras y que vamos a encontrar en la Biblia, que lo encontramos en el libro de Efesios, que nos dice contra quién es que nosotros tenemos la lucha y contra quién es que nosotros peleamos. Porque no tenemos lucha contra enemigo de carne y hueso, sino contra autoridades, contra poderes, contra los señores que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal que están en las regiones celestes. Aquí claramente en Efesios capítulo 6, versículo 12, que es el que leí, nos dice esto. Yo estoy leyendo la Reina Valera 2020. Que nosotros no tenemos lucha contra las cosas terrenales. Es decir, contra la gente no es que tenemos la lucha. Contra las circunstancias que nos suceden no es que tenemos la lucha. Es contra el enemigo. Contra señores que dominan este mundo de tinieblas. Contra fuerzas espirituales del mal que están en las regiones celestes. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que a pesar de que nosotros vivimos aquí en la tierra, no estamos solos. De que todo lo que se nombra hoy en día paranormal es del enemigo, es de las tinieblas. ¿Por qué? Porque él se mueve también aquí en la tierra. Y tenemos que entender y comprender esto. Y que no es que... Son temas muy delicados, la verdad. No es que cuando se muere tu papá o tu abuelito o lo que sea, se te apareció en sueños y te habló y te dijo no. El enemigo utiliza eso. ¿Por qué? Porque el enemigo nos conoce y tiene información y va a hacer que tú quieras saber, ¿no? Porque Dios nos creó con esto, ¿no? Con ese tema espiritual. A raíz de Adán y Eva, ellos tenían acceso directamente con Dios. Ellos estaban y hablaban con Dios como tú y yo podemos hablar con cualquier persona. Y ahí es cuando se cortó la relación a raíz del pecado, que esa relación se rompió, pero el enemigo sabe que nosotros necesitamos tener esa conexión espiritual, ya sea con Dios, ya sea con el enemigo, porque solo hay eso, o lo bueno o lo malo, o Dios o el diablo, no hay más. Entonces tenemos que entender y comprender, y una de las cosas que el Señor nos entregó fue la armadura espiritual, que también la encontramos aquí en Efesios capítulo 6 a partir del 10. Pero voy a leer el versículo 13, que es la continuación de lo que leí antes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podáis resistir y permanecer firmes después de haber acabado todo. Estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la disposición de anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Estad alertas y orad con insistencia y perseverancia por todos los creyentes. Entonces, nosotros, ¿cómo nos enfrentamos al enemigo? A través de la oración, a través de lo que podemos llamar guerra espiritual, a través de las armas que el Señor nos dio aquí en su palabra, a través de la lectura diaria, el estudio de la palabra, la oración constante, es que nosotros podemos aprender
a entrar en esa guerra espiritual y a defendernos con las armas que el Señor nos dio. Entonces tenemos que tener en cuenta que si nosotros desconocemos el reino de Dios, desconocemos el reino de las tinieblas, lastimosamente, como dice la palabra de Dios, pereceremos por falta de conocimiento. Entonces es importante que como pueblo cristiano, como mujeres, como guerreras que somos, nos pongamos esa armadura de Dios y luchemos la buena batalla de la fe. Es importante que entendamos que todo lo que no es de Dios es del enemigo. Todas las religiones distintas a la religión cristiana, que tiene que ver con una relación personal con Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo y con nuestro Padre Celestial Dios, o sea, la Santa Trinidad, si no tiene nada que ver con eso, no es de Dios. Y todo lo que no es de Dios son sectas falsas. Lastimosamente, el enemigo sabe y conoce esto, que tenemos esa necesidad espiritual, y creó todo el abanico gigantesco que hay en la humanidad de religiones, que si la nueva era, el hinduismo, el budismo, artes marciales, yoga, feng shui, todas esas cosas que apartan de las cosas de Dios. Todo eso para nada tiene que ver con Dios. La única religión que está mal dicha, porque es relación, es esta, la relación que nosotros tengamos con la bendita palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Esto es Dios hablándonos a nosotros diariamente. Si tú no quieres ser engañado en estos tiempos, si tú no quieres que te coman, te laven la cabeza, lee esto. De pe a pa, todos los días, constantemente, apaga el teléfono, la televisión, las series, todas las redes sociales, todas las plataformas de videos, de películas y de todo. Quítate de todo eso, métete a profundidad aquí. Hay varias versiones, pero yo les recomiendo la Reina Valera 1960 y si no esta, la del 2020, que es un poquito en un lenguaje más actual, pero no transgiversando la palabra, porque hay varias versiones que transgiversan palabra de Dios o que quitan versículos y no está bien. Entonces es importante, de verdad, que nosotras como mujeres nos empoderemos en la oración, que nos empoderemos en el estudio, que nos empoderemos en la palabra, y así es que realmente vamos a ser guerreras valientes y esforzadas. No podemos tener más miedo, mujeres. Tenemos que levantarnos a luchar por nuestras familias, porque el enemigo no tiene compasión. Cuando el enemigo decide robarte a tu marido, cuando el enemigo decide robarte a tus hijos, cuando el enemigo decide robarte a tu familia, él no tiene compasión. Él va a mansalva, él va a por todo, a cortar cabezas. Él no va a hacer pupitas ni llagas, él va directamente a machete, como se dice, a cortar todo lo que haga falta, a destruir todo lo que haga falta, como dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y Jesús vino para traernos vida y vida en abundancia. Entonces tenemos que entender y comprender que si nosotras no nos levantamos como guerreras en oración, el enemigo va a destrozar nuestras vidas y nuestras familias las va a despedazar. Entonces es importante que entendamos la importancia, valga la redundancia, de la guerra espiritual. A lo largo de estas semanas voy a subir más material y más cosas de la guerra espiritual, porque es importante que entendamos y comprendamos lo que es la guerra espiritual y cómo hacerlo. Espero que este videito sea de bendición y nos vemos en la próxima. Dios las bendiga.